voy a hacer desde el Excel, pero por favor tengamos en cuenta que esta plantilla de Excel, pues no se las puedo entregar. La idea es que ustedes vayan formulando su propia herramienta, mis estimados, sobre todo para que les sirva tanto para realizar el taller que les queda, como también para realizar, mis estimados, ese parcial que hacemos dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces, compañeros, vámonos de una para esos dos modelos y aquí vamos a ver entonces lo siguiente. Compañeros, de pronto yo hice con ustedes un ejercicio de lo que nos decía un promedio. No creo. No, listo. Bueno, muy bien. Les pregunto por lo siguiente. Resulta, muchachos, que en qué se basa pues este tema de la proyección, ¿cierto? Básicamente, mis estimados, lo que nosotros hacemos es esto. Tomamos una información histórica que tenemos en una organización o en un proyecto, ¿cierto? Ustedes saben, compañeros, que para nosotros poder estar, digamos, tomando decisiones o alistando recursos o destinando recursos, ya sea dinero, espacios, personas, etcétera, pues nosotros definitivamente, compañeros, necesitamos conocer qué es lo que va a pasar en los periodos siguientes, ¿cierto? Eso, pues, parte entonces de un punto, de una necesidad, esa necesidad de nosotros poder proyectar esos valores en el tiempo, proyectar el futuro y saber entonces a qué nos vamos a enfrentar en un escenario posterior, ¿cierto? La cuestión es que muchas empresas, compañeros, lo que hacen es proyectar por medio de promedios. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente? Dicen, bueno, si estas son las ventas de estos 10 periodos, entonces, ¿cómo vamos a proyectar la venta del periodo 11? Entonces, las empresas lo que hacen es calcular el promedio de estas ventas y dicen que esa es la proyección, ¿cierto? Pero ojo acá, ¿quién de ustedes me dice qué es un promedio, muchachos? ¿Quién me lo puede decir? O para ustedes, ¿qué les suena eso? ¿A qué les suena un promedio? ¿Qué nos dirá un promedio? A ver, yo le pregunto por acá al compañero Edwin Franco. ¿Edwin está con nosotros? No está don Edwin. Por acá el compañero John, 48. Señor, A ver, compañero, contame, ¿qué es un promedio, hombre? profe, pues un promedio es, pues bueno, eso es la suma de determinadas cantidades y eso se divide en dos, ¿cierto? Sí, pues a ver, la fórmula es la sumatoria de los datos dividido el número de datos, ¿cierto? Esa es la fórmula. Pero ¿qué es? Eso es como para mirar, digamos, una tendencia de algo, diría yo. Fantástico, muy bien, excelente. A ver, muchas gracias, John. A ver, le Profe, pregunto, señor, qué hombre, don pena. Edwin, sí No, estaba es por que, acá, qué maravilla. no, sí estaba, pero no, no me funcionó el micrófono. Estoy Tranquilo, hablando con... Pero sí estaba, sí estaba. tranquilo, hombre. Don Edwin, contanos, para usted, ¿qué es un promedio, hombre? Bueno, un promedio es como que tenemos una lista, una cantidad cierta de objetos a ver, es que yo lo veo pues como el lado ya de sistemas como vectores y cada vector Claro. tiene una cantidad de números, la suma de esos números dividida por la cantidad de objetos. Sí, muy bien. Esa sería la fórmula, Sí, ¿cierto? técnico, sí. Pero digamos que para usted, ¿qué le suena un promedio? Qué es un promedio? El Le- problema simplemente es como un número tomado como representante de una lista de números. Perfecto, un número representante, perfecto. A ver, voy a preguntarle por aquí, a ver si por acá está. A ver, el compañero Andrés Gómez está con nosotros. Sí, señor. Acá estoy. Listo, Andrés, una pregunta. Si yo a usted le digo, hombre Andrés, lo vamos a contratar en esta compañía y usted se va a ganar un salario en promedio de 1.200.000 pesos. Para usted, ¿qué significa ese promedio? Cuando yo le digo que se va a ganar un promedio, un salario promedio de 1.200.000 pesos. Pues entendería que sería como la base, que yo podría empezar a trabajar con la empresa y como base puedo estar ganando 1.200.000 y a medida que avance yo con la empresa podría ganar más dinero.
Perfecto, muy bien, excelente. A ver, y por acá, a ver, el compañero Héctor Alejandro Londoño está con nosotros. Sí, profe, acá estoy. Hombre, qué maravilla. Héctor, si a usted yo le digo, hombre, mira que esta empresa vende en promedio 10 millones de pesos al año. No, a ver, en promedio vende 10 millones de pesos mensuales en un año. ¿Qué significaría eso para usted, hombre? En promedio vende 10 millones al año O sí, mensualmente o vendemos mensualmente. eso, mensualmente. En el año vendemos 10 millones de pesos mensuales. ¿Qué significaría eso para No, usted? pues significa que eso puede variar, profe. Ese, esas ventas puede variar, ese precio, esas ganancias. En promedio puede variar, puede ganar o puede disminuir, puede ser menos o más. Excelente, perfecto, compañero, muy bien. Y por acá, la última pregunta, a ver, el compañero Rubén está con nosotros. Sí, profe, buenas noches, claro. ¿Cómo vamos, don Rubén? Siempre, siempre ahí al frente, ¿no? Qué Sí, maravilla. claro, siempre. Hombre, Rubén, contanos, si yo le digo, bueno, Rubén, mira que en esta empresa tenemos unos costos de producción promedio en 20 millones de pesos. A usted qué le estaría diciendo eso? Profe, pues la respuesta sería casi igual a lo que dijo el compañero, que no quiere decir que sea igual usted me dijo cada mes, ¿cierto? Sí, señor. Sí, no quiere decir que cada mes sea lo mismo, sino que puede ir variando. Hay una variación, pero al sumarse por ese tiempo, va a dar el promedio, que no quiere decir que sea exactamente cada mes igual, pero sacando el promedio, si ahí se calcula más o menos cuánto es. Perfecto, muy bien. Bueno, mis estimados, tengo para contarles que están supremamente bien enfocados. Efectivamente, conocemos pues qué es un promedio. Y les cuento algo, de pronto alguien podrá pensar, pero es que eso tan fácil, pues un promedio, ¿cierto? Y resulta, muchachos, que lo que debemos comprender en primera instancia, mis estimados, es que el promedio, compañeros, el promedio es la cosa más engañosa que puede existir, ¿sí? Bueno, entre las cosas más engañosas, ¿cierto? Porque les cuento, compañeros, que a veces nosotros nos fijamos en el promedio como si fuera un dato determinístico y resulta que no lo es. El promedio como tal me refleja es una tendencia, ya lo decía un compañero acá hace rato, creo que fue el compañero John. En realidad el promedio me muestra una tendencia, ¿cierto? Pero vamos a ver un ejemplo muy sencillo, mis estimados, de cómo ese promedio nos puede engañar bastante. ¿Listo? Vamos a suponer, pues acá, compañeros, voy a tomar, por ejemplo, aquí está el compañero John Martínez, Jorge Villa y Julián Esteban. Entonces, John, Jorge y William, ¿listo? Entonces resulta, compañeros, resulta que John devenga un salario de 22 millones de pesos, ¿cierto? 22 millones de pesos al mes. El compañero Jorge devenga un salario de 3 millones al mes. ¿Cierto? Y el otro compañero, creo que era el compañero Julián, sí, muy bien, entonces el compañero Julián va a devengar, mis estimados, un salario de 5 millones al mes, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo quisiera calcular el salario promedio de los tres compañeros, ¿cierto? Ya sabemos cómo se calcula, es la sumatoria de datos, ¿cierto? Entonces decimos que el promedio es igual, compañeros, a la sumatoria de los datos, ¿sí? Dividido, mis estimados, el número de datos. Así es que nosotros calculamos, pues, un promedio, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Resulta, compañeros, que aquí es donde yo les digo que el promedio es una vaina supremamente engañosa. Vamos a hacer esta operación. Entonces yo digo, voy a sumar estos tres valores o esos tres salarios y entre todos me da 30 millones de pesos. Listo. Y lo voy a dividir entre tres. Entonces, si yo lo divido entre el número de datos, o sea que vamos a calcular acá el promedio. ¿Cómo sería esa operación? Pues listo, yo voy a decir entonces que voy a tomar lo siguiente, que eso es igual a los 30 millones de pesos dividido los tres datos. Eso me da
un salario promedio de 10 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa, compañeros? Resulta que yo, desde un punto de vista estadístico, voy a determinar que el salario promedio de los 3 compañeros es de 10 millones de pesos. Y miren lo que va a pasar acá, mis estimados. Estadísticamente y matemáticamente estoy en lo correcto. Claro, es que ahí está el promedio, son 10 millones de pesos. Pero mi pregunta es, ¿será, muchachos, que esos 10 millones de pesos de promedio me están reflejando la naturaleza real de estos 3 salarios? Ustedes me podrían decir, ¿será que esos 10 millones de pesos mensual para ellos sí estaría reflejando la naturaleza, sí estaría reflejando la realidad? No, yo no. No, profe. Claro, ni pues el berraco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que, no quiere decir que todos estemos siquiera cerquita a ese valor. Por un lado, John tiene un salario de 22, Jorge uno de 3 y Julián uno de 5, ¿cierto? El promedio nos da 10 millones, pero entonces, ¿qué va a pasar acá, compañeros? No es que esté mal calculado, está bien calculado. Lo que pasa es que debemos comprender es la representación del promedio. Entonces, ¿qué es un promedio, mis estimados? Un promedio no es la mitad de nada. Bajo ninguna circunstancia nos va a reflejar la mitad de algo, sino que nos refleja es un comportamiento. ¿Listo? Eso es lo que refleja un promedio, un comportamiento o una tendencia. Quiere decir que los datos tienden a ser de 10 millones, ¿cierto? En su línea media, pero tampoco cuando yo digo línea media no quiere decir que sea la mitad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa, compañeros? Cuando calculamos promedios, debemos comprender que no nos están dando la mitad de nada y sobre todo también comprender, muchachos, que no nos están dando una cifra exacta, no nos están dando una cifra determinante. Sí, no nos están dando una cifra cerrada. Esos 10 millones me reflejan es un comportamiento, una tendencia. Entonces, miren lo que va a pasar. Vamos a suponer que en esta empresa ellos dicen, bueno, vamos a calcular el promedio, ¿cierto? Entonces, vamos a tomarlo acá como un promedio, como solución cotidiana. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Dicen, bueno, yo voy a hacer la sumatoria de las ventas, ¿cierto? Aquí están las sumas de todas las ventas. Aquí está entonces la sumatoria, pero para calcular el promedio voy a dividir la sumatoria de todas las ventas dividido el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. O sea que el promedio, mis estimados, si el N es 10, porque son los números de datos, ya les explico esa parte, quiere decir que el promedio es la sumatoria de las ventas dividido esos 10 datos. Entonces, quiere decir que el promedio de ventas de todo este comportamiento es de 27.159.500. La cuestión es esta. Recuerden que el promedio lo que me muestra es una tendencia, pero no me está diciendo absolutamente nada más. ¿Cuál es el error, muchachos? Que a veces en las empresas, cuando evaluamos los proyectos, resulta que cometemos el error de evaluar y de proyectar datos a futuro, es con el promedio. Entonces, por ejemplo, las empresas dicen, listo, si en promedio son 27.159.000, quiere decir que entonces en el periodo siguiente vamos a vender este dato o vamos a vender esta cifra. ¿Cierto? Porque se basan en el promedio. Pero vamos a ver entonces, muchachos, yo lo voy a dejar aquí calculado, esto es solamente una pruebita, y vamos a mirar, aplicando todo el modelo que vamos a aplicar, ¿cierto? Cómo nos da de diferente ese tema de la proyección. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros, compañeros? Resulta que para calcular una proyección o un pronóstico de ventas o un pronóstico de costos o un pronóstico de recursos, de espacios, de tiempo, de lo que sea, nosotros podemos aplicar 2 modelos fundamentales o esenciales que son como tal modelos de progresión aritmética. ¿Cierto? Uno de ellos es el pronóstico por mínimos cuadrados y el otro es el pronóstico por variaciones porcentuales. Entonces vamos a mirar este primero y ustedes van a ver que es muy sencillo, pero nos da una información muy diferente a lo que es este promedio solamente. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Lo primero que hacemos cuando tenemos esta frecuencia como tal, ¿cierto? Es lo siguiente. Vamos a comprender, compañeros, que si, por ejemplo, acá yo les dijera a ustedes,
en vez de haberles dado los datos así de 1, 2, 3 y hacia adelante, sino que yo les doy abril, mayo, junio, ¿cierto? Y les hubiera dado los meses, lo primero que ustedes deben hacer, muchachos, es lo siguiente. Si yo a ustedes les entrego, por ejemplo, una información de las ventas y los meses, ¿qué es lo primero que ustedes van a hacer en el modelo de mínimos cuadrados? Van a cambiar esta información de los meses y la van a dejar en un orden cronológico. Entonces, abril sería 1, mayo sería 2, junio sería 3. ¿Me hago entender con eso, muchachos? Eso es fundamental. Ahora, no por el hecho de que aquí empiece en abril, entonces aquí empezaría en 4, luego mayo sería 5. No, porque aquí no estamos llevando el orden de los meses, sino el orden de los datos que tenemos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, por ejemplo, empezamos en abril, listo. Pero abril, ¿qué sería? Mi periodo 1, porque es el primero que yo conozco. Y lo voy a llevar hasta el fondo, ¿cierto? Hasta el final de los datos que estoy teniendo de manera histórica. Otra cosa para tener en cuenta, compañeros, si nosotros tenemos información histórica en meses, la proyección va a dar en meses. Si tenemos la información histórica en años, la proyección da en años. Si tenemos la información histórica en bimestres, la proyección está en bimestres. Si tenemos la información histórica en trimestres, la proyección está en trimestres. ¿Listo? Eso debe ser completamente homogéneo. En este caso, por ejemplo, muchachos, vamos a calcular un pronóstico por meses. Quiere decir que tengo acá entonces información del mes 1, mes 2, mes 3 y así, hasta el mes 10. Entonces, cuando yo haga la proyección, esa proyección va a estar también dada en ¿qué? En meses. ¿Listo? Siempre, siempre debemos mantener, compañeros, la homogeneidad de la información y la homogeneidad de los datos. Es lo primero que vamos a hacer. Segundo paso, mis estimados, vamos a mirar las fórmulas que vamos a trabajar para este pronóstico por mínimos cuadrados. ¿Qué vamos a hacer nosotros, mis estimados? Vamos a calcular una recta. Así de sencillo, muchachos. Vamos a tomar toda esta información y calculamos una recta. ¿Cuál es la fórmula de la recta, compañeros? La fórmula de toda la vida, mis estimados, la que ustedes vieron por allá en álgebra en octavo, ¿cierto? Y era y igual a más b por x, ¿cierto? Esa es la ecuación de la recta. Entonces, ¿qué quiere decir esta ecuación de la recta? Me dicen que y es igual a, que sería el punto de intersección inicial de la recta, más b, que sería la pendiente de la recta, por x. ¿Y quién es x? El punto final donde queremos llevar la recta. ¿Listo? ¿Cómo calculamos nosotros entonces una recta, muchachos? Calculamos el punto de inicio, calculamos el punto final y simplemente luego unimos los puntos y ahí ya nos da la gráfica de la recta, ¿cierto? Otra cosa que debemos tener en cuenta, compañeros, es esta. Cuando nos dé, bueno, primero que todo, ¿qué es una pendiente? Una pendiente, mis estimados, es la medida de inclinación o el ángulo de inclinación de una recta. Quiere decir que si esta recta va hacia arriba, ¿cierto? Así como la estoy dibujando acá, es porque la pendiente es positiva. Ahora, ¿qué pasa cuando la pendiente me da negativa? Pues quiere decir que la recta va hacia abajo. Es lo único que debemos comprender de ese tema de pendientes. Y si la pendiente me da 0, pues quiere decir, mis estimados, que no hay ninguna inclinación. Por lo tanto, tendríamos un ángulo llano o un ángulo de 0 grados. O sea que la recta sería así horizontal, ¿vale? Muy bien. Eso como para recordar un poco pues el tema de la recta. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Para calcular la recta nos piden A, que es el punto de intersección, nos piden B, que sería la pendiente, y nos piden X, que es el valor final de la recta o donde la queremos calcular, ¿cierto? Para calcular esa recta debemos entonces empezar primero a calcular B, que sería la pendiente. Luego calculamos A, que sería el punto de intersección. Y por último calculamos a X o definimos a X. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a empezar calculando entonces, compañeros, la pendiente. Pero ojo pues, vamos a hacer esto paso a paso, muchachos. Ya saben que el primer paso que hay que hacer en este modelo es, si yo les doy la información acá, mensual o en bimestres o en trimestres o en años o en meses, como sea, o diaria, entonces ustedes lo que van a tomar es la información que tienen y la van a transformar en datos ascendentes, desde el primero hasta el final, hasta donde lo tengamos, ¿cierto? Listo.
Una vez hacemos eso, ¿qué hacemos nosotros, muchachos? Vamos a graficar esta información. Entonces, seleccionamos todos los datos, compañeros, le damos insertar, insertar gráfica y vamos a graficar esta recta que dice dispersión con líneas rectas. Quiere decir, mis estimados, que acá ya tenemos el comportamiento en gráfica, ¿cierto? O la gráfica del comportamiento de esas ventas a lo largo de estos periodos. Hasta ahí todos van conmigo, ¿cierto? Este es el comportamiento de las ventas. ¿Qué hacemos entonces con un modelo de proyección por mínimos cuadrados? Lo que tomamos nosotros es gráficamente todo el comportamiento de todas estas ventas y ese comportamiento lo llevamos a un dato de tendencia para luego calcular la recta desde este último punto que conocemos, este que está en el periodo 10, y graficamos una recta. Esa recta, cuando la calculamos, nos va a decir si va hacia arriba, si va hacia abajo, o si se queda igual, ¿cierto? Ahí es donde nosotros definimos entonces la pendiente y los puntos de intersección. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer entonces, compañeros? Como esto ya está definido, ¿qué empezamos a hacer nosotros? Lo primero, graficar la información histórica tal cual como la conocemos. Listo. Y una vez tenemos información histórica, empezamos a calcular la proyección. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a calcular a la pendiente, que sería B. Muchachos, esto lo voy a hacer paso por paso, como si lo estuviéramos haciendo a mano y como si estuviéramos en un tablero. Listo, aquí no voy a calcular nada con funciones de Excel, ni mucho menos, solamente las operaciones normales que son suma, resta, multiplicación y división. Listo. Entonces, empecemos a mirar esta ecuación. Si nosotros miramos, muchachos, la fórmula de la pendiente, nos dicen que esto es igual a n por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, todo dividido sobre n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x toda elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, muchachos? Muy sencillo. Primero, vamos a definir a n. N, mis estimados, N siempre es el número de periodos. ¿Estamos de acuerdo? N, entonces, generalmente se toma como minúscula. N, mis estimados, va a ser entonces el número de periodos o el número de datos. ¿Listo? En este caso, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 10 datos, por lo tanto, N es 10. ¿Listo? Ahora, muchachos, si yo les doy a ustedes una frecuencia donde tengo 33 datos, pues N sería 33. Si les doy una frecuencia con 5 datos, entonces N es igual a 5. Listo, muchachos. Eso no es un estándar. O sea, no es que siempre sea 10. Eso depende del número de datos que tengamos en el ejercicio. Listo. Una vez definimos eso, muchachos, entonces, ¿qué encontramos? Que debemos conformar unas frecuencias adicionales para poder llevar las sumatorias a estas fórmulas. Y hay algo importante, muchachos. En estos dos modelos que vamos a ver, debemos comprender que en ningún momento vamos a llevar estos datos, en ningún momento llevamos estos datos a las fórmulas. Nunca. Lo que hacemos es calcular frecuencias y luego las sumatorias. Y las sumatorias de las frecuencias son las que llevamos a las fórmulas. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos a calcular las frecuencias que nos hacen falta. Conocemos a X, conocemos a Y, pero aquí nos piden X por Y y por acá nos están pidiendo una X elevado al cuadrado. Entonces, vamos a calcularlas. Primero calculamos la frecuencia de X multiplicada por Y. ¿Cierto? ¿Y cómo se calcula? Muy sencillo, muchachos. Nos paramos en esta celda y decimos que eso es igual a cada valor de X multiplicado por cada valor de Y. Le damos Enter y listo, muchachos. Arrastramos hasta el final y ahí nos dan todos los datos que son referentes a X por Y. Listo. Cada uno está X por Y. Cada uno me dice X por Y. Listo. Una vez tenemos eso, vamos a graficar, a conformar la siguiente frecuencia, que sería en este caso, compañeros, X al cuadrado. ¿Cómo calculo yo una X al cuadrado? Muy sencillo. Muchachos, ustedes lo pueden calcular al cuadrado como quieran. Si son muy tesos en el Excel, lo pueden hacer con función, no hay problema. Pero yo, muchachos, lo hago como si lo estuviéramos haciendo a mano, entonces muy sencillo. Yo me paro en esta celda, mis estimados, y les digo que esto es igual a cada valor de X multiplicado por sí mismo.
Listo, y ahí estoy elevando al cuadrado. Le doy enter y arrastro todo hasta el final. Y acá me están dando todos los valores y cada uno es referente a x al cuadrado. Hasta ahí todos van conmigo, muchachos. Robert, es que se estaba entrecortando ahí. ¿Me repite esa última columna, por favor? Claro que sí, compañero, vamos a hacerla. X cuadrado es igual a esto. Me paro en esta celda. Le voy a dar igual y voy a seleccionar cada valor de X y lo multiplico por sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y le doy enter. Y una vez ya le doy enter, simplemente arrastro hasta el final. ¿Cómo vamos ahí, compañero? Listo, ya la escuché, gracias. Perfecto, hombre, excelente. Entonces, ahí estamos, compañeros. Ya tenemos entonces las frecuencias. Una vez tenemos las frecuencias completas, que son XY, X por Y y X cuadrado, lo que vamos a hacer es las sumatorias. Entonces, selecciono estos datos y calculo sumatoria. Selecciono estos datos y calculo sumatoria. Selecciono estos y sumatoria. Y estos y sumatoria. Listo. Ya tenemos, compañeros, todas las sumatorias del ejercicio. Y estas sumatorias son las que sí vamos a llevar a las fórmulas que estamos calculando. En este caso vamos a calcular la pendiente. Entonces, ojo muchachos con lo que voy a hacer. Voy a hacerlo paso a paso, como si lo estuviéramos haciendo a mano en el tablero. Entonces, ve que es la pendiente, me dicen, miremos este primer factor de acá. Nos dicen que esto es igual, pues este factor es n por la sumatoria de x por y. Entonces, me paro en esta celda, que es para ese factor, y digo que esto es igual a n. N es 10, en este caso, y lo multiplico, compañeros, por la sumatoria de x por y. Entonces, si esta es la frecuencia de x por y, esta es la sumatoria de x por y. Lo selecciono y le doy enter. Y ya tengo acá, muchachos, calculado este primer factor. ¿Listo? Ahora, compañeros, miremos este segundo factor del numerador. Dice sumatoria de x por sumatoria de y. Entonces, me paro acá, muchachos, le doy igual y voy a decir que eso es igual a ¿qué? A la sumatoria de x, que sería esta 55, ¿cierto? Multiplicado por la sumatoria de y. Le doy enter y ya tengo ese segundo factor, compañeros. ¿Listo? Ahí ya tenemos entonces los dos elementos del numerador, este primero y este segundo. Ahora vamos a construir los elementos del denominador. Abajo nos dicen n por la sumatoria de x al cuadrado. Entonces, esto es, me paro en esta celda y digo que eso es igual a n, que ya sabemos que es 10, y lo multiplico por la sumatoria de x al cuadrado. ¿Cuál es la sumatoria de x al cuadrado? Esta es x al cuadrado, esta es su sumatoria. Lo selecciono y le doy enter. Y ya tenemos ese otro factor de acá del denominador. ¿Listo? Y el último factor que vamos a trabajar es, miren compañeros, que está la sumatoria de x, entre paréntesis, y la fórmula me dice que tome esa sumatoria de x y toda la eleve al cuadrado. Listo, entonces yo me paro en esta celda y voy a decir que eso es igual a la sumatoria de x, que sería esta de acá, porque esta es la frecuencia de x, y la elevo al cuadrado. ¿Cómo lo elevo al cuadrado? Pues la multiplico por ella misma y ahí estoy elevando al cuadrado. Y así, muchachos, llegamos a tener todos los factores de la frecuencia, de la fórmula. Una vez tenemos los factores ya determinados y calculados, miremos que en el numerador tenemos una operación y en el denominador también. Arriba en el numerador tenemos una operación. ¿Cuál operación? Una resta. Y abajo también. Entonces, miremos primero el numerador. Nos dicen que tome el primer factor y le resta el segundo factor. Maravilloso. Me paro acá, muchachos. Voy a poner esto en otro colorcito para que no nos perdamos. Voy a ponerlo en verde. Y esto va a ser entonces igual. ¿A qué, muchachos? Al primer factor menos el segundo factor del numerador. Le doy enter y ya tengo toda esta operación del numerador, ¿cierto? Y abajo me dicen que tome el primer factor y le resta el segundo factor en el denominador. Entonces le doy igual y digo el primer factor del denominador menos el segundo factor del denominador. Le doy enter y listo, muchachos. Ya en últimas tenemos todos los resultados de toda la operación, ¿cierto? Ya operacionalizamos casi toda la fórmula.
¿Por qué casi toda? Porque falta la última operación. Si ustedes ven, compañeros, B es igual a ¿qué? A una división. Todo el numerador dividido todo el denominador. Por lo tanto, B, compañeros, que también lo dejo en verde, es igual a ¿qué? Pues B sería igual, muchachos, a todo el numerador dividido todo el denominador. Le doy enter y ahí ya nos quedó la pendiente. Si ustedes ven, compañeros, como nosotros estamos trabajando cifras en millones de pesos en este caso, pues la pendiente también nos va a dar en millones de pesos. Entonces, compañeros, recordemos algo. Recuerden que la pendiente es el ángulo de inclinación de la recta. Si la pendiente nos está dando positiva en este caso, quiere decir que esa recta va hacia arriba. O sea que ya de entrada podemos decir que las ventas en ese periodo que viene van a ser ventas hacia el alza, ¿cierto? Van a ser ventas hacia arriba. Muy bien, ya tenemos la pendiente. ¿Con qué seguimos nosotros, compañeros? De la fórmula de la recta ya conocemos a B. Nos faltaría conocer a AA y conocer a X. Entonces, primero vamos a calcular a la A. ¿Quién es A? El punto de intersección. ¿Cómo lo calculamos? Re breve, muchachos. Miremos la fórmula de A. Nos dicen que esto es igual a la sumatoria de Y menos B por la sumatoria de X. Todo dividido sobre N. Entonces, muy sencillo, muchachos. Miren lo que vamos a hacer acá. Me paro en esta celda y voy a dejar este primer factor. Y voy a decir que esto es igual a la sumatoria de Y. ¿Quién es la sumatoria de Y? Esta. Si esta es la frecuencia Y, esta es la sumatoria de Y. Le doy enter, ¿cierto? Ahora, miremos este otro factor. Me dicen que multiplique a B por la sumatoria de X. Ah, listo. Entonces yo me paro acá y voy a decir que esto es igual a B, que ya lo calculamos, multiplicado por ¿quién? Por la sumatoria de X. ¿Quién es la sumatoria de X? Esta de acá, muchachos. Listo. La sumatoria de la frecuencia X. Le doy enter y ya tenemos estos dos elementos del numerador. Pero en últimas, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo, compañeros, que en esa operación o en esa fórmula, arriba vamos a restar los dos elementos o los dos factores. Y abajo simplemente todo lo dividimos por n. Ah, listo. Entonces me paro acá, muchachos, en la operacionalización y voy a decir que en el numerador voy a tener una resta del primer factor menos el segundo factor y le doy enter. Y ya tengo ahí, muchachos, todo el numerador listo. Y abajo, mis estimados, vamos a tener a n. ¿Quién es n, muchachos? El número de datos. O sea que n es igual, muchachos, a 10. Le doy enter y ya tengo acá todos los datos. Por último, compañeros, para calcular a, miren que nos dicen, esto es una ¿qué? Una división. De todo el numerador dividido en todo el denominador. Maravilloso. Entonces, A, compañeros, va a ser igual a ¿qué? Pues A va a ser igual, muchachos, ¿a qué? Le doy igual y esto va a ser igual a el numerador dividido el denominador. Y con eso, muchachos, hemos terminado también el cálculo de A. Hasta ahí, ¿cómo van todos conmigo, pues, compañeros? Bien, profe, bien. Bien, profe. Re bien, ¿cierto? Puede colocar un momentico el cursor ahí en la celda que está sobre el 10. Esta de acá. La de arriba, la celda de arriba. Esta de acá. Esa. Listo. Aquí lo que hice, compañero, fue tomar este factor de acá menos este segundo. ¿Listo? Listo, ya, gracias. Fantástico. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Listo. Ahora, voy a hacer acá un paréntesis. Si ustedes están viendo, muchachos, miren que nosotros todo lo estamos haciendo es con sumatorias, ¿cierto? Sumatorias por todos lados. Esto tiene una razón de ser, muchachos. En los modelos matemáticos, estadísticos, econométricos, financieros y demás, y todo lo que se trabajan en todo lo que es, por ejemplo, las ciencias empresariales generalmente, nosotros manejamos, muchachos, dos tipos de variables. Unas variables son discretas y otras variables que son abiertas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una variable discreta? Una variable discreta, muchachos, es la que está determinada en un intervalo definido. Me explico. Si vamos a trabajar variables desde 0 hasta 100.000, eso es un intervalo definido. Entonces, un intervalo más grande, entre 0 y 14.900 billones,
pues es un intervalo definido, ¿cierto? Pero si yo trabajo, a ver, eso es una variable discreta porque está en un intervalo definido, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es una variable abierta? Es la que ya es absolutamente grande. Entonces es cuando trabajamos variables que van, por ejemplo, desde 0 a menos infinito y desde 0 hasta infinito, ¿cierto? Como sabemos que infinito no es un número, sino que infinito incluso puede ser hasta una definición de límite, por así decirlo. ¿Qué encontramos ahí, muchachos? Que es una variable abierta, no va a tener un intervalo definido. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Aquí viene la diferencia. Cuando trabajamos con variables discretas, que son variables en intervalo definido, podemos trabajar por medio de sumatorias, series y sucesiones. ¿Listo? Sumatorias, series y sucesiones. Pero si trabajamos con variables abiertas, muchachos, que van desde 0 hasta menos infinito o desde 0 hasta infinito, ya debemos trabajarlas es con otro tipo de elementos como lo son las integrales. ¿Listo? Entonces, si ustedes trabajan variables discretas, pueden trabajar sumatorias, series o sucesiones. Si trabajan con variables abiertas, ya entonces deberían trabajar es con integrales. ¿Listo? Es cuando ya empezamos a trabajar temas como las integrales, las ecuaciones diferenciales, integrales de segundo y tercer grado, y diferenciales también de tercer grado, etcétera, ¿cierto? Es un modelo, obviamente, pues con un poco más de detalle desde la parte matemática, pero en últimas es la misma función, o sea, es el mismo concepto. Ustedes recuerdan, muchachos, que una integral es el área bajo la curva, ¿cierto? Y uno lo que hace con una integral es muchas sumatorias al mismo tiempo, ¿cierto? O más bien incluso hasta podríamos decir, una integral es como devolvernos en las derivadas, algo así por el estilo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando tenemos variables muy abiertas, que son variables que no tienen esos intervalos definidos, trabajamos modelos que nos ayuden a comprender porciones de información mucho más grandes, pero en este caso, como son variables discretas, pues vamos a trabajar es con series, sumatorias y sucesiones. Estamos ahí todos, ¿cierto? Listo. Ahora, muchachos, terminando ese paréntesis, vamos a mirar entonces cómo hacemos ese pronóstico, compañeros. Aquí estamos súper bien, calculamos la pendiente, calculamos el punto de intersección. Señor. Una preguntita, ¿usted de pronto sabe dónde se puede investigar ese tema con variables abiertas? Sí, claro, compañero. Sí, de pronto me pueda regalar esa información. Es que es muy interesante porque eso es de análisis predictivo. Es correcto. Eso lo están usando para pues, los científicos de datos. Entonces, ese tema es muy interesante. Se aplica mucho en el tema del Big Data. Sí, para predecir todos los... Es correcto. Incluso, compañero, le cuento, en esos temas ya de Big Data y demás, ya se está trabajando, se trabaja mucho, es por ejemplo el teorema de Bayes y todo lo que tiene que ver como con los principios de probabilidad, de principios markovianos o principios no markovianos. Eso igual también tiene que ver con temas estadísticos y lo que define son, por ejemplo, leyes de probabilidad para mirar cuál es el comportamiento o la fluctuación de los datos en un futuro. Pero claro que sí, compañero. Yo incluso tengo un libro que le puede servir en ese tema. Si quieren ahora, me recuerda, por favor, y yo le envío incluso la foto del libro que yo tengo, se la envío al WhatsApp. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Excelente, compañero, muy bien. Bueno, mis estimados, entonces ahí estamos, ¿cierto? Y esto está más breve, pues, que cualquier cosa. Y lo mejor, ya vamos a terminar ese primer modelo, muchachos. ¿Cómo les parece que ya tenemos a B, que es la pendiente, y ya tenemos a A, que es el punto de intersección? Básicamente, A, mis estimados, ¿saben qué es? A sería este puntico de acá, más o menos donde vendría desde el punto de vista gráfico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el pronóstico. Y el pronóstico no es más que aplicar la ecuación de la recta, ¿cierto? Pero con una diferencia. Recuerden, muchachos, que yo les comentaba que nosotros graficamos una recta así, ¿cierto? Determinamos un punto de inicio, ¿cierto? Luego determinamos un punto final y por último simplemente unimos los dos puntos por medio de una línea y así graficamos una recta. En este caso ya tenemos el primer punto de inicio, que es este, ya tenemos incluso la pendiente, que es esta, o sea que ya sabemos que la recta va hacia arriba. ¿Qué nos faltaría? El punto final. El punto final, mis estimados, es precisamente el mes que nosotros queremos pronosticar.
Pero hay algo acá importante, muchachos. Recuerdan que yo les comentaba ahora, al principio del ejercicio, que nosotros siempre debemos mantener información completamente homogénea. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que debemos mantener una homogeneidad de los datos o que todos los datos estén en referencias iguales o en naturalezas iguales, ¿cierto? Entonces, si acá, muchachos, estamos hablando de información de meses, recordemos que el pronóstico también va a estar en meses y hay algo importante. Cuando realizamos pronósticos, compañeros, nosotros no podemos pasarnos, por ejemplo, es que yo estoy acá en enero, tengo información de abril hasta enero, entonces voy a pronosticar cómo me va a ir en el mes 18 o en el mes, por ejemplo, en junio. No me puedo ir a hacer una proyección desde enero directo hasta julio. No podemos hacerlo, mis estimados. ¿Por qué? Porque esta proyección se debe hacer de manera sincrónica y de manera cronológica. Por eso también se llama, se determina como modelos por proyecciones de series cronológicas. ¿Listo? Entonces, ¿para qué les cuento esto? Simplemente para que tengamos en cuenta, muchachos, que si ustedes quieren hacer una proyección a largo plazo, deben hacerla parte por parte. Me explico. Si aquí dijéramos, vamos a ir hasta el mes 13, yo no puedo pasar desde el mes 10 hasta el mes 13 de una. No podría, porque la información debe ser homogénea, o sea que yo debo ir proyectando mes a mes. ¿Cierto? Y además, sobre todo, porque ustedes van a ver ahora que tiene una lógica. En la parte de cuantitativa o en la operación, ustedes me van a decir, no, venga, profe, pero yo sí puedo hacer esa proyección así. Claro, desde la parte operativa lo van a ver ahora y efectivamente lo pueden hacer. La cuestión es que para nosotros poder comprender las proyecciones y de verdad darle el uso que se debe tener con este tipo de proyecciones, no lo podemos hacer así salteado, sino que debemos irnos mes por mes o periodo por periodo. ¿Listo? Entonces, una vez ya tenemos eso, muchachos, miren lo que vamos a hacer. Vamos a proyectar el mes 11, el mes 12 y el mes 13. ¿Cómo lo proyectamos? Ojo acá, calculamos una recta. Le doy acá igual, mis estimados, y voy a decir que esto es igual a la ecuación de la recta. La recta me dice que Y, ¿cierto? O sea, el valor de Y que estamos buscando, miren muchachos que la frecuencia es Y, y lo que estoy buscando es el valor de Y en el periodo siguiente, que sería el periodo 11. Entonces digo que esto es igual, muchachos, ¿a qué? A A. ¿Quién es A? Aquí está. Igual a A más. Pero miren, acá me dice más B por X. Como es un producto, entonces abro paréntesis y multiplico a B, que es la pendiente, por X. ¿Quién es X, muchachos? El punto final de la recta. ¿Quién es el punto final de la recta? El periodo que estamos proyectando. ¿Y cuál es ese periodo? El periodo 11. O sea que X es igual a 11, muchachos. Cierro paréntesis y le doy enter. Y con esto, mis estimados, hemos proyectado el mes 11 de esas ventas. Hasta ahí todos van conmigo. Sí, profe. Perfecto. Vamos. Fantástico. Sí, señor. Excelente, muchachos. Ya ven ustedes que esto es extremadamente sencillo, ¿cierto? Resulta, muchachos, que ¿cómo vamos a calcular entonces ahora el mes 12? Ah, listo. Volvemos a calcular la recta. Y digo que esto es igual a A más, abro paréntesis, B por X. Pero ¿quién es X, muchachos? El final. ¿A quién quiero calcular? A X. Entonces, ¿quién es X, muchachos? Este de acá, que sería 12. O sea que en este caso X es 12. Cierro paréntesis, le damos enter y nos da la proyección del mes 12. Y si quiero proyectar el mes 13, entonces me paro acá y calculo la recta, que es igual a más B por X. Entonces, B por X. ¿Quién es X? Mes 13. Entonces, X es 13. Cierro paréntesis y le doy enter. Mis estimados, y con eso hemos terminado la operación del cálculo de pronósticos por mínimos cuadrados. Hasta este punto vamos súper bien, ¿cierto? Pero entonces miren lo interesante. Resulta, muchachos, que como yo les dije ahorita, en cuanto a operación y en cuanto a matemática, pero profe, yo puedo calcular de una vez el mes 24. Claro, yo puedo decir acá que esto es igual a ¿qué? A A más B por X. Entonces, este es B y como X es 24, listo, yo multiplico 24. ¿Cierto?
ahí está la proyección para el mes 24. Sí, señor, ahí está. Pero resulta, muchachos, que aquí es donde nos desligamos un poco del tema de los cálculos y le empezamos a meter la lógica al asunto. ¿Y por qué no lo podemos hacer así? Resulta, muchachos, que en la vida real, ojo con esto, en la vida real, cuando ustedes estén pronosticando un proyecto, cuando estén pronosticando inversiones, cuando estén pronosticando ventas, cuando estén pronosticando costos, cuando estén pronosticando cualquier destinación de recursos, debemos tener en cuenta siempre homogeneidad de los datos. Adicional a eso, muchachos, vamos a comprender algo. Resulta, mis estimados, que en la vida real hay una aplicación precisa para estos modelos. Y la recomendación siempre es que utilicemos modelos de proyección, pero solamente para proyectar máximo 3 periodos. Máximo 3 periodos, muchachos. Digamos, en lo posible, proyectar solo 2 periodos. ¿Listo? Es lo mejor. ¿Por qué? Aquí es donde les voy a comentar. Resulta, compañeros, que cuando nosotros estamos proyectando, miren lo que hicimos acá. Tomamos toda la tendencia y la tendencia simplemente la prolongamos por medio de líneas rectas. Si aquí me dio primero una tendencia que va al alza, entonces yo con esta sola proyección, por mucho que yo proyecte de aquí en adelante y puedo proyectar todos los meses de acá en adelante, si ustedes ven, muchachos, la tendencia es que todo va a ir subiendo. O sea que si yo proyecto y proyecto y proyecto, pues todo esto va a ir hacia arriba. Incluso podemos ver que a futuro eso nos puede incluso parecer como una fórmula lineal hacia arriba o nos puede incluso llegar a presentarnos como una ecuación exponencial, ¿cierto? Que incluso va hacia arriba y va a tender a infinito. Entonces, por eso, muchachos, es que en la vida real, en las empresas, decimos, no, lo máximo que debemos proyectar entre 2, máximo 3 periodos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener en cuenta también un principio fundamental, y es que la estadística no es determinística, sino que la estadística no trabaja con datos, digamos, la estadística no trabaja con datos precisos y exactos, sino que trabaja con inferencias o con aproximaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy proyectando las ventas para el mes 11 y me están dando de 33.684.000, no quiere decir que esas ventas vayan a ser exactamente de esa cifra. Me puede dar un poco por arriba, me puede dar un poco por abajo. Eso sí, muchachos, no me puede dar pues 50 o 10, o sea, no, tampoco. Me puede dar, por ejemplo, 34 o me puede dar 32.800 o 32.500. ¿Me hago entender con eso? Es muy cercano el valor a esa proyección. Eso por un lado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy proyectando muchos periodos, pues miren, compañeros, que me voy a ir es con proyección sobre la proyección. O sea que estaría haciendo inferencias sobre inferencias. Y eso cada vez nos va a dar datos, muchachos, que en últimas no me van a servir para tomar decisiones acertadas. Por eso es que lo más recomendable es que nosotros calculemos pronósticos, pero máximo entre 2 y 3 periodos. ¿Listo? Ahora, muchachos, ustedes en el taller se van a encontrar con que yo les doy por allá, por ejemplo, calcular hasta 8 o 9 periodos adicionales. Eso yo se los dejo, mis estimados, es como ejercicio académico, para que ustedes simplemente practiquen el ejercicio. Es lo único, pues, que yo les dejo ahí, ¿cierto? Pero en la vida real, ya saben, pues, compañeros, lo mejor es proyectar máximo entre 2 a 3 periodos. Y para terminar esta primera explicación, ¿se acuerdan, compañeros, que al principio hicimos una proyección del promedio y yo les comentaba que muchas empresas dicen, bueno, entonces lo que yo hago es calculo el promedio y ese promedio es mi venta siguiente? Pues miren, compañeros, que el promedio había dado ¿cuánto? 27, había dado en este caso 27.159.500, pero la proyección nos está diciendo 33.684.000. La verdad, estamos muy lejos. ¿Por qué pasa eso? Sencillo, porque cuando calculamos un promedio, en sí el promedio me determina una tendencia. Eso está clarísimo. La tendencia es 27.159.500. Con los altos y los bajos, esta es la tendencia. Pero yo en los mínimos cuadrados no trabajo solo calculando la tendencia, sino que al contrario, tomo la tendencia y la trabajo para llegar a la fórmula de una recta.
Por eso, muchachos, es que yo les cuento que acá prácticamente en los mínimos cuadrados tomamos todo el comportamiento de las ventas, lo transferimos a una tendencia que sería, por ejemplo, este tema de la pendiente y los puntos de intersección para hallar la recta, y luego simplemente hago el pronóstico hacia dónde van esos datos más adelante. Compañeros, cuéntenme cómo vamos hasta este punto. Bien, profe. Listo. Excelente, muchacho. Entonces, como eso ya está clarísimo, vámonos ahora a trabajar el siguiente modelo que nosotros podemos trabajar, y es el modelo de pronóstico por mínimos cuadrados. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer acá, muchachos? Vamos a calcular un pronóstico, ¿cierto? Pero ese pronóstico, compañeros, va a ser por medio de otra aplicación. Esa aplicación es la siguiente, muchachos. Pronóstico de ventas por incrementos porcentuales, ¿cierto? Ya vimos por mínimos cuadrados, ahora vamos a ver otro ejercicio por incrementos porcentuales. Este incluso es hasta más sencillo que el anterior porque es incluso más corto, y vamos a ver en qué radica entonces esta gestión. Resulta, compañeros, que nosotros vamos a determinar también un pronóstico. En este caso también vamos a pronosticar ventas, pero por otro modelo, ¿cierto? Miren que acá incluso les tengo otra información de otra empresa, de otras ventas. No son las mismas del ejercicio anterior. El ejercicio anterior ya terminamos, ya lo dejamos atrás, ¿cierto? Eso es un ejercicio completamente diferente, y vamos a mirar entonces cuál será ese otro modelo para incrementar esas ventas, perdón, para proyectar las ventas o para proyectar esa destinación de recursos. Para esto vamos a hacer lo primero, muchachos. Recuerden que en el ejercicio anterior yo les decía que lo primero que había que hacer es, si tenemos información en nomenclatura, la pasamos a temas de periodos, dejando el primero como 1 y el último hasta donde lleguemos, ¿cierto? En este caso, muchachos, no hay que hacer eso. En este caso, si nos dan meses, proyectamos en meses. Si me dicen años, proyectamos en años. Si me dicen días, proyectamos en días. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Resulta, compañeros, que para esto vamos a aplicar entonces el siguiente procedimiento. Lo primero que hacemos es seleccionar todos los datos y vamos a insertar una gráfica, pero esta gráfica yo la voy a insertar no así lisa como la ven acá, sino que voy a insertarlo con unos puntos de quiebre, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer como quieran. Yo lo estoy haciendo así, es para explicarles ahora una cosita en el ejercicio. Listo, ya tenemos acá, muchachos, el comportamiento de estas ventas para esta otra empresa. Vamos a calcular los siguientes periodos. Si tenemos entonces desde enero hasta octubre, y digamos que vamos a proyectar 3 meses adicionales, ¿quiénes serían? Noviembre, diciembre y enero. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a mirar que lo primero fue calcular esto, ¿cierto? O sea, graficar ese comportamiento. Este es el comportamiento, pero de toda la información histórica. ¿Listo? Bien, algo importante. En los dos modelos, muchachos, nunca hay que graficar el comportamiento con las proyecciones. Listo, ustedes solo llegan hasta hacer la gráfica, pero de lo histórico, de lo que yo les entrego. Cuando ya hagan las proyecciones, estas proyecciones no hay que graficarlas, ¿vale? No es necesario. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Vamos a pronosticar este tema. Lo primero que hacemos, la gráfica. Segundo, vamos a mirar las fórmulas. Por un lado nos están dando delta porcentaje. Recuerden, compañeros, y eso ustedes sí, yo creo que lo manejan supremamente bien. Siempre que ustedes se encuentren en un libro, en un ejercicio, en sus trabajos, muchachos, en cualquier modelo profesional que estén aplicando, ustedes encuentran este símbolo que es delta. Ese delta, muchachos, siempre lo que está representando es una variación. ¿Listo? Una variación o un cambio. Entonces, si encontramos delta porcentaje, quiere decir variación porcentual. Si encontramos delta tiempo, es variación de tiempo. Delta dinero, entonces es variación de dinero. Y así sucesivamente. ¿Listo? En este caso vamos a calcular la variación porcentual. Por eso es delta porcentaje. Y esto es igual a x mu menos x sub 0, todo dividido sobre x sub 0. Pero eso, en otras palabras, ¿quién es? X mu, muchachos, va a ser nuestro valor actual o nuestro último valor conocido. Y X sub 0 va a ser el valor anterior.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, empecemos con esta primera fórmula. Para calcular esto nos vamos a encontrar con lo siguiente. Si yo calculo los delta de esta manera, donde digo el valor actual menos el anterior dividido todo sobre el anterior, ¿qué me voy a encontrar? Que en el periodo 1 yo jamás voy a poder calcular un delta. ¿Por qué jamás lo podemos calcular, compañeros? Porque resulta, pues, compañeros, que ese primer periodo que me están dando no lo puedo calcular con un valor anterior. ¿Por qué? Porque no lo tengo, no lo conozco. Es el primero apenas que me están dando. O sea que acá jamás calculamos un delta, porque no tenemos cómo, no tenemos información anterior. Tendríamos X mu, pero no tenemos X sub 0, ¿cierto? Entonces, para determinar esa variación porcentual, vamos a calcular entonces es el delta 2, el delta 3, el delta 4, y así sucesivamente, compañeros, nos vamos hasta el delta, y así nos vamos a ir hasta el delta 10, listo, entonces el delta 5, el delta 6, el delta 7, el delta 8, el delta 9 y el delta 10. Listo. ¿Qué vamos a hacer entonces, muchachos? Vamos a calcular todas estas variaciones. ¿Desde dónde lo puedo calcular? Desde el delta 2. ¿Por qué? Vamos a ver. Apliquemos esta fórmula. Me paro en esta celda, muchachos, y voy a decir lo siguiente, que esto es igual al valor actual, o sea, abro paréntesis, ¿cierto? Porque voy a hacer acá una división después. Entonces, abro paréntesis y digo que esto es igual al valor actual, que sería febrero, menos el valor anterior, que sería enero. Cierro paréntesis y todo lo que me dé lo voy a dividir sobre el anterior, o sea, todo lo divido sobre enero. Le doy enter y ya me queda la variación porcentual. Una vez lo tenga acá, lo arrastro hasta el final, muchachos, y me está dando las variaciones porcentuales de cada uno de los periodos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces aquí estoy calculando el delta de el delta de ¿cierto? Listo. Aquí en este caso, muchachos, miremos que encontramos entonces todas las variaciones, pero ¿en qué, muchachos? La encontramos en decimales. Para comprender entonces esto de otra manera, vamos a llevar eso a porcentaje. ¿Cómo lo llevamos a porcentaje, compañeros? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir que voy a tomar cada uno de estos valores que están decimales y lo voy a multiplicar por 100. Listo. Ahí ya me quedó los valores en porcentaje de todas las variaciones porcentuales. Listo. Pero entonces, ¿qué quiere decir este porcentaje? Para eso es que yo dejé estos puntos en la recta. Vean pues, muchachos. Quiere decir que desde el periodo 1 hasta el periodo 2 hubo un decremento, ¿cierto? O un decremento, perdón, o hubo una disminución de un 37.39%. Es decir, que entre el periodo 1 y el periodo 2 hubo una baja. ¿De cuánto? De 37.39%. O sea, un porcentaje negativo. Pero entre el periodo 2 y el periodo 3, miremos que hay una subida. ¿De cuánto es esa subida? De un 9.07%. Y luego entre el periodo 3 y el periodo 4 hubo una bajada. ¿De cuánto? Del menos 47.62. Pero entre el periodo 4 y el periodo 5 tuvimos un incremento. ¿De cuánto? Del 236.79%. Ya, muchachos, que estas subidas y bajadas se van calculando es respecto al periodo inmediatamente anterior. ¿Listo? Una vez ya comprendemos eso, mis estimados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la sumatoria de todas esas variaciones porcentuales. Aquí lo tenemos. O sea que la sumatoria total de todas las variaciones es de 520.05%. Aquí estoy sumando todas las variaciones que existieron acá, las positivas y las negativas. ¿Listo? Muy bien. Profe, una pregunta. Señor. ¿Me recuerda, porfa, cómo usted calculó la columna del porcentaje? Pues cada una, que no... ¿Este de acá? Sí. Listo, claro que sí, compañero. Vamos a hacerla. Vamos a tomar cada una de las variaciones porcentuales, ¿cierto? Y la multiplicamos por 100. Este está en decimal, entonces lo selecciono y lo multiplicamos por 100 para llevar de decimal a porcentaje. ¿Estamos ahí?
Ah, listo, profe. Eso es re breve, ¿cierto? Vea, muchachos, lo que yo estoy haciendo. Yo divinamente podría decirles, listo, muchachos, lo tomamos acá y simplemente yo le digo entonces que me lo muestre en porcentaje, ¿cierto? Ahí está. Pero recuerden, compañeros, que lo que estoy haciendo no es un ejercicio propio de Excel. Yo lo que estoy tratando de hacer es como si lo estuviéramos haciendo a mano. Listo, es como si lo estuviéramos haciendo en un tablero, porque así considero, muchachos, que queda mucho más explícito y adicional a eso, muchachos, ustedes van a quedar con un dominio mucho más poderoso en todo el tema para el parcial, ¿cierto? Entonces, ojo pues, muchachos, incluso ya vamos a terminar. Esto es súper sencillo. Sumamos todas las variaciones, ¿cierto? Y nos da entonces que el porcentaje, o sea, la suma total del porcentaje o de esas variaciones porcentuales es de 520.05%. Ya con este valor nos vamos a nuestra segunda fórmula, que es el promedio de la variación porcentual, o sea, promedio delta porcentaje. El promedio de variación porcentual lo calculamos tal cual, muchachos, con una fórmula de promedio. Recuerden que el promedio es la sumatoria de datos dividido el número de datos. Pero en este caso, miren lo que va a pasar. Vamos a calcular es el promedio, pero no de los datos, sino el promedio de las variaciones porcentuales. ¿Qué vamos a hacer nosotros, muchachos? Para calcular ese promedio decimos que esto es igual a la sumatoria de todas las variaciones porcentuales dividido n-1. ¿De dónde sale n-1? Sencillo, muchachos. ¿Se acuerdan que yo les comenté, que incluso se los dejé aquí en otro color, que siempre, siempre, siempre en ese primer valor que tenemos conocido, no podemos calcular una variación? ¿Por qué no lo podemos calcular? Porque yo no conozco un valor anterior, muchachos. Y si conociéramos un valor anterior acá, pues entonces ese número anterior sería el primero y tampoco vamos a conocer el anterior. Estamos ahí, muchachos. Cuando yo no puedo conocer el periodo anterior, pues entonces ahí no puedo calcular un delta. Jamás, no puedo calcular la variación porcentual porque no tengo el punto de referencia anterior. Por lo tanto, como ese delta siempre es nulo, entonces miren lo que calculamos en el promedio. Vamos a decir, la sumatoria de todas las variaciones porcentuales dividido n-1, ¿cierto? O sea, n datos, que en este caso son todos estos datos, menos 1, que sería el que siempre es nulo. De ahí es donde queda la fórmula de esta manera, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿cuántos datos tenemos acá? Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Entonces, n es 10, n-1 es 9, ¿cierto? Entonces, miren lo que vamos a hacer, muchachos. Vamos a calcular este promedio. Digo que esto es igual a la sumatoria de las variaciones porcentuales dividido n-1. Si n es 10, entonces n-1 es 9. Lo divido entre 9 y le doy enter. Y aquí ya tengo el promedio de variación porcentual en porcentaje. Quiere decir, muchachos, que toda esta variación que existió en las ventas, como tal en ese promedio de variación, el promedio fue de un 57.78%. ¿Estamos de acuerdo? Ese fue el promedio de variación porcentual o el promedio de variación en esas ventas que tenemos históricas, ¿cierto? Pero aquí viene otro tema. Como ya conocemos el promedio de variación porcentual, vamos a mirar nuestra última fórmula, que es la fórmula de pronóstico, ¿cierto? Y ojo, voy a explicar algo acá y luego ya nos vamos a la fórmula. La fórmula de pronóstico es igual a es Y igual a X mu por 1 más el promedio de variación porcentual, ¿cierto? Miren, compañeros, que aquí vamos a utilizar este dato que acabamos de calcular. Pero ¿qué pasa? Esto también es fundamental, muchachos. Siempre que ustedes estén trabajando con estadística, con matemática, con temas financieros, con temas econométricos, etcétera, etcétera, y lleguemos a una ecuación o a una fórmula que nos implique utilizar porcentajes, debemos tener en cuenta, muchachos, que por temas de practicidad siempre debemos llevar esos porcentajes a decimales. Y los decimales ya son los que llevamos a las fórmulas, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por eso vamos a tomar este promedio de variación porcentual, que ya lo conocemos en porcentaje, y lo vamos a llevar a decimal. ¿Cómo lo llevamos a decimal? Pues simplemente tomamos este valor
y lo dividimos entre 100. Y listo, muchachos, ahí ya nos quedó este promedio de variación porcentual en decimales. Listico para llevarlo a esta fórmula, ¿cierto? Ahora sí, como ya llegamos hasta ese punto, vamos a explicar este tema de la fórmula. Miren, muchachos, algo. ¿Qué factores tenemos? Entonces tenemos X mu, que ya sabemos que es el último valor conocido. Pero acá tengo que está multiplicado por una constante que es 1 más otro factor. Compañeros, ustedes ya saben que siempre que encontremos en una fórmula un factor que tenga una constante, que me diga 1 más otra cosa, es porque estoy haciendo una fórmula de progresión. Ese 1 más otro factor lo que me está diciendo es que cada vez voy hacia adelante. ¿Estamos de acuerdo? Es una fórmula de progresión y es exactamente lo que estamos nosotros haciendo acá. Estamos tomando una información histórica que llega hasta el periodo 10 y estamos haciendo una progresión lineal y vamos a ver qué pasa en el periodo 11, en el 12, en el 13 o de ahí en adelante, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a hacer ese pronóstico y es supremamente fácil. Recuerden, muchachos, que X mu sería el último valor conocido. Entonces, ojo lo que vamos a hacer acá. Vamos a proyectar a noviembre, a diciembre y enero. Para proyectar noviembre voy a decir que esto es igual al último valor conocido. Entonces, en este caso vamos a tomar, muchachos, el último valor de las ventas que conocemos. En este caso, ¿cuál será el periodo, el último periodo que conocemos, compañeros? En el ejercicio, ¿cuáles son las últimas Octubre, ventas profe. que conocemos? Excelente. Muy bien. Entonces yo voy a decir que esto es igual a ¿qué, muchachos? Nos paramos acá y decimos que esto es igual a las últimas ventas conocidas, que en este caso son octubre, ¿cierto? Y que esto me está multiplicando, abro paréntesis, 1 más el promedio de variación porcentual. Entonces, 1 más, que es la constante, el promedio de variación porcentual, pero en decimales, este que tenemos acá. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Y aquí ya tenemos la proyección o la predicción para las ventas en ese mes siguiente, que sería noviembre. Hasta ahí todos van conmigo, muchachos. Sí, señor. Fantástico. Ahora, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proyectar en todos los otros 2 meses. Pero miren lo que va a cambiar acá. Recuerden que X mu es el último valor conocido. Entonces, si yo voy a proyectar diciembre, ¿cuál será el último valor conocido? Noviembre, el que acabamos de hacer, que acabo de hacer. Así es simple, así es sencillo, muchachos. O sea que el último valor conocido ya va a ser este que acabamos de pronosticar. Y lo voy a multiplicar por 1 más el promedio de variación porcentual, que sería este. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y si vamos a proyectar enero, misma historia. Último valor conocido, que sería diciembre, y lo voy a multiplicar por ¿quién? Por 1 más el promedio de variación porcentual, que sería este. Cerramos y listo, compañeros. Acá hemos tenido entonces las 3 fórmulas pertinentes. Recuerden que lo único que cambia es que en el primero tomamos como último valor conocido el último valor de las ventas, ¿cierto? Listo. Y con esto hemos terminado, compañeros, toda la predicción o todo el pronóstico de esas ventas para estos siguientes meses por el modelo de variaciones porcentuales. Si ustedes ven, es un modelo mucho más sencillo, es mucho más práctico incluso y es mucho más directo. Tiene la misma recomendación desde la parte empresarial, muchachos. Si nosotros vamos a proyectar recursos para una organización o en el ámbito profesional, lo mejor, compañeros, lo más sano es proyectar entre 2, máximo 3 periodos. Lo recomendable, muchachos, y aquí con mayor razón. Ya, mis estimados, que aquí estamos haciendo una proyección sobre otras proyecciones, porque estamos tomando como último valor conocido la predicción que hicimos en el periodo inmediatamente anterior. O sea, compañeros, que en este caso la proyección de enero, esa proyección de enero, muchachos, estaría tomando incluso proyecciones que vienen de noviembre y de diciembre. ¿Estamos de acuerdo? O sea que ese es el tema, que uno dice, hombre, sí, yo puedo proyectar,
Pero ¿qué tan sano será proyectar valores sobre otros valores que ya están proyectados? Pues no es muy sano que digamos, ¿cierto? Ahora, muchachos, como les comentaba en el taller, ustedes sí se van a encontrar que yo les digo ahí que por favor proyectemos varios periodos, pero es más por un ejercicio académico. Mis estimados, ¿cómo vamos hasta ese punto? Bien, profe. ¿Vamos bien ahí, compañeros? Excelente. Muy bien. Ahora, muchachos, ¿cómo se aplica esto en la evaluación de un proyecto? Sencillo. Resulta, muchachos, que nosotros, por ejemplo, en las organizaciones, a veces debemos tomar decisiones con antelación. Me explico. Si estamos, por ejemplo, en mayo y necesitamos conocer cuál va a ser ese comportamiento de un fenómeno determinado, por ejemplo, en agosto de ese mismo año, pues nosotros, ¿qué podemos hacer? Resulta que estamos en mayo y necesitamos saber qué va a pasar en agosto, por ejemplo, o no nos vayamos tan lejos, necesitamos saber, por ejemplo, qué va a pasar en julio, pues entonces resulta, muchachos, que, ¿qué hacemos nosotros? Proyectamos los comportamientos, proyectamos el fenómeno. Cuando yo me voy hacia adelante y puedo llevar a mirar o a divisar el comportamiento de una variable en el futuro, puedo tomar las decisiones desde ya. Me explico. Si estamos proyectando, por ejemplo, gastos de contratación, por ejemplo, gastos de nómina, y yo sé, muchachos, que dentro de 2 o 3 meses vamos a tener incrementos de gastos de nómina en un 30%, pues, ¿qué puedo hacer desde ahora? Hombre, debo empezar a hacer gestión para ir consiguiendo plata desde ahora y no esperar a último momento, muchachos, a que se nos venga todo encima y sea más difícil conseguir el dinero, ¿cierto? Son cosas así muy puntuales, pero a que no adivina, muchachos, hay algo fundamental también en todo este tipo de modelos y de predicciones. Y es la siguiente, mis estimados. Todas las proyecciones que nosotros trabajamos, ya sean mínimos cuadrados, variaciones porcentuales, o hay otros modelos incluso ya diferentes que son los modelos, por ejemplo, de regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, regresión no lineal también, por ejemplo. Ese tipo de modelos, muchachos, nos ayudan a esclarecer y a proyectar comportamientos. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo, y es que todas las proyecciones están también inmersas en un contexto. Eso es un contexto que es absolutamente diverso y que hay muchos fenómenos y muchas variables que influyen sobre su comportamiento. En otras palabras, muchachos, para no alargarme mucho acá, muchas empresas tenían proyecciones ya realizadas en febrero del 2020. ¿Y qué pasó, compañeros? Llegó pandemia, llegó una cuarentena prolongada y eso ¿a qué llevó a muchas empresas? A que las proyecciones que ya tenían para esos meses simplemente se vinieran abajo. ¿Por qué, compañeros? Porque el mercado se puso difícil, porque fue muy complicado competir y porque prácticamente no habían ventas. O sea que esa proyección que se tenía no salió, ¿cierto? No salió. Como le pasó también a otras empresas que de pronto no tenían unas proyecciones muy buenas, no tenían unas proyecciones muy interesantes, pero que precisamente por efectos de la pandemia se le dispararon las ventas y lo que hicieron fue empezar a generar mucho más recursos de lo que hacían, por ejemplo, en una época normal. O sea que en la pandemia podemos ver que hay empresas que les fue muy mal, pero también podemos ver empresas que, hombre, la pandemia les favoreció de alguna medida, de alguna manera, y pudieron incluso incrementar todas las ventas. Entonces, ¿por qué les hago esa referencia, muchachos? Porque debemos tener en cuenta que así nosotros trabajemos modelos cuantitativos para pronosticar o para diagnosticar proyectos, para irnos siempre hacia adelante en una tendencia de prospectiva. No solo por el hecho de manejar eso, muchachos, quiere decir que todo vaya a salir así de esa manera. Debemos tener en cuenta que todas las empresas, todos los, digamos, todos los efectos económicos están permeados de alguna manera por factores del microentorno y del macroentorno. Y eso es algo constante. O sea, muchachos, que nosotros podemos inferir desde la parte estadística, inferimos un resultado, pero de ahí a que eso se dé,
pues falta ver, pues obviamente que todas las condiciones del ambiente se mantengan constantes. Compañeros, y con eso hemos terminado, muchachos, el modelo de hoy, que era el modelo de proyección, y vimos dos variantes. Una que es la proyección por mínimos cuadrados y otra que es la proyección por incrementos o variaciones porcentuales. ¿Cómo vamos ahí, muchachos? En este punto estamos